escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Buenas noches, hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes. Ya comenzando con su programa, El Poder de la Palabra. Amén. Nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar en la presencia del Señor a través de las Escrituras. Amén. Un día domingo, y gracias también por compartir, ¿cierto? Compartir con los hermanos, amigos, vecinos. Gracias a todos los amigos y hermanos que se conectan, ¿cierto? O ven este video al otro día. Creo que cada uno tiene su recompensa, ¿cierto? Es una forma también de ayudar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia entre fe y creencia. Y vamos a hablar algo relacionado con eso, con la fe. Bueno, la fe, ya hemos hablado tantas veces de la fe que quisiera seguirlo recalcando, porque es algo muy importante como hijos de Dios, que nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor. Amén. Vamos a leer la Escritura. Está en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 28. Dice de esta manera: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Amén.
vemos a través de esta palabra del Señor de estos endemoniados, ¿cierto? Que eran endemoniados feroces, dice la Biblia, feroces en gran manera. Nadie podía pasar por ese camino. Generalmente el enemigo siempre pone obstáculos en el camino para no seguir avanzando. El Señor habla que Él es nuestro camino. Nuestro camino es a través de la fe, y la fe es una certeza, una convicción, es algo seguro. Es a diferencia de las creencias, que son estados de la mente, en lo que uno supone que es algo verdadero o probable. Es totalmente diferente a lo que es la fe. Porque la creencia es como lo que piensa la gente que es algo probable. Entonces nosotros lo que tenemos que entender de que Jesucristo, nuestro Señor, el Mesías, el Rey eterno, es el que nos ha dado la salvación a través de la fe. No es algo probable, sino que es algo seguro, es una certeza y una convicción que Jesucristo viene a nuestra vida, ¿cierto? Para creer en Él, creer en su camino. Y nosotros vamos viendo, hermanos, que en el camino hay obstáculos, en el camino hay problemas, hay dificultades. Jesucristo dice que llegó a la tierra de los Gadarenos, y ahí se encuentra con estos hombres que eran inmundos, porque eran personas gentiles que no eran judías, estaban endemoniados, lo dice la Escritura, endemoniados. Nosotros conocemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces hay una lucha constante espiritual, hay una lucha constante. Entonces estas personas inmundas para los judíos, para las leyes ceremoniales judías, estas personas eran personas inmundas. Nadie podía ni siquiera acercarse a ellos. Entonces ellos vivían, ¿cierto?, en medio de los sepulcros. Ellos estaban viviendo en esos lugares donde no habitaba absolutamente nadie. Pero tampoco nadie podía pasar por ese camino. Pero a pesar de todo esto, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, los ayudó a pesar de todo. Las personas inmundas y repulsivas no se les debiera dar la espalda. Hoy día en nuestros tiempos también hay muchas personas que se consideran personas que ni siquiera nos podemos acercar a ellos, que tienen vicios, ¿cierto? Se les deja de lado. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios, como predicadores, ¿cierto?, tenemos que acercarnos a ellos con la palabra del Señor, porque son seres humanos. El ser humano es una creación única. Son creaciones únicas de Dios que Dios ha creado para que ellas puedan ser amadas. Entonces Jesucristo se acercó a estas personas, pero estaban endemoniadas. ¿Por qué? Porque cuando Él se acercó, cuando la presencia de Jesucristo se acercó a ellos, dice: ¿has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué tienes con nosotros?, le dijeron. Hijo de Dios,
Yahshua HaMashiach, Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos? Amados, la Biblia a nosotros nos enseña que Satanás ya tiene su tiempo, ya está en su tiempo, ya él tiene un fin, un final, ya tiene su condenación. Serán echados al lago de fuego, según lo que dice el libro de Apocalipsis, en la visión de Juan, cuando dice que habla en Apocalipsis 20, versículo 10, que habla que en esta visión escatológica, una visión del futuro, porque nosotros como hijos de Dios no necesitamos ir a hechiceros o personas que ven el tarot para saber el futuro. El futuro está en la palabra del Señor. Entonces dice la Escritura, dice que será lanzado en el fuego de azufre junto con la bestia y el falso profeta. Entonces vemos que el poder de Satanás no es eterno, no es eterno. Él ya tiene que enfrentarse a su condena. Entonces nosotros estamos en el verdadero Dios, que es vencedor de todas las cosas, es el creador del cielo, la tierra. Entonces el creador, ¿cierto? El creador del cielo y la tierra fue quien creó al hombre a su imagen y semejanza, dice la Biblia. Lo puso en el huerto del Edén para que viviera en una armonía con Dios. El hombre viviera en armonía con Dios. Pero viene la caída del hombre. Viene la caída del hombre. Y es ahí donde vemos la serpiente que es Satanás, ¿cierto? Disfrazada de serpiente, viene y engaña al hombre, ¿cierto? Y le dice: seréis como Dios. Seréis como Dios. Porque Dios le había dicho, no coman ustedes del árbol que está en medio del huerto. No coman porque van a morir. No coman porque van a morir si ustedes comen de este árbol del bien y el mal que está en medio del huerto. Pero el engaño de Satanás le dijo a la mujer: no morirán. Si sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí viene la caída del hombre. Porque ellos solamente eran como niños en medio del huerto del Edén. Pero Adán y Eva obtuvieron lo que querían, un conocimiento del bien y del mal. Pero ellos, este camino lo obtuvieron a través de algo equivocado. No, y esto fue un resultado desastroso, porque también estaba el árbol de la vida. Por eso que Dios tuvo que echarlos del huerto del Edén, porque si comían del árbol de la vida, Dios no quería que el Hijo de Dios, ¿cierto?, entrara, ¿cierto?, siguiera un reino eterno en mal. Entonces, ellos cayeron, ¿cierto?, por la tentación. O sea, Satanás dice que utilizó motivos sinceros para tentar a Eva: llegarás a ser como Dios. O sea, todos nosotros, la Biblia dice que nosotros, para alcanzar la estatura de un varón perfecto, para estar cara a cara con Jesucristo, entonces vamos en un camino de santidad. Entonces Satanás, cuando habla, dice: llegarás a ser como Dios, usó un motivo sincero. Es algo que no estaba mal, que Eva quisiera ser como Dios.
Parecerse a Dios es la meta suprema de la humanidad. Es lo que se supone que debemos hacer, ¿cierto? Pero Satanás dice que engañó a Eva en lo que respecta al modo apropiado de lograr este objetivo. Entonces, por eso que hoy en día el hombre es un hombre caído. Por eso la Biblia dice que, por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y a través de la gracia de Jesucristo podemos entrar a este camino del Señor. Entonces vemos que la caída del hombre comer de este fruto, comer del fruto prohibido, ¿cierto?, del bien y el mal, era como algo inofensivo para Eva, algo inofensivo. Comer de este árbol del bien y el mal era como algo ofensivo. Y dice la Biblia, y dice que la mujer, Eva, en este caso Eva, vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, era algo codiciable para alcanzar sabiduría. Y dice que tomó del fruto y comió y dio a su marido, y comió ella. Entonces, lo que Satanás trató de que Eva pensara, que el pecado era bueno. No es que Eva pensara que el pecado era bueno, sino que ellos estaban sin pecado. Él fue el tentador, él puso en su mente que era bueno comer de ese árbol, Satanás, que era placentero, que era deseable, que era inofensivo. A veces nosotros, amados, pensamos cosas malas. ¿Por qué? Porque nos hemos convencido que esas cosas son buenas. Yo veo al apóstol Pablo cuando dice: yo quiero hacer el bien, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que yo no quiero, eso hago. Entonces, porque el pecado que mora en mí, hay un pecado, hay una tentación, hay algo que nos deja, ¿cierto?, hacer cosas para el Señor, hacer cosas buenas. Entonces muchas veces queremos hacer cosas para nosotros mismos, no para los demás. No amar a Dios, no amar al prójimo. Entonces muchas veces los pecados dan placeres y son los que más trabajo cuesta evitarlos, porque hay una lucha constante. Así que tenemos que prepararnos para estas tentaciones, para continuar el camino del Señor. Aunque no siempre podamos prevenir nosotros las tentaciones, porque las tentaciones siempre van a estar en el camino, siempre van a estar cruzándose en el camino. Pero lo que tenemos que ver a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, que siempre hay una salida. Por eso Pablo, cuando hablaba a los corintios, les decía: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Porque hay una lucha constante con nosotros mismos. Luchamos con el enemigo, luchamos con nosotros mismos. Hay una lucha constante, pero nosotros tenemos que recurrir a la palabra del Señor para permanecer ante estas tentaciones. La palabra del Señor a nosotros nos cambia nuestra mente. Por eso Pablo le decía a los corintios: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es huir de la tentación, que es el primer paso hacia la victoria. Huir. Un obrero aprobado por Dios, ¿cierto? Un obrero aprobado huye y sigue adelante en el camino. Huir y seguir. Lo que le dice Pablo a Timoteo, le dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Seguir la justicia, hermanos, es seguir la justicia de Dios.
no nuestra propia justicia, porque la justicia del hombre, como dice la Biblia, es un trapo de inmundicia. Entonces, por lo tanto, tenemos que seguir a Dios en la justicia, en la fe, en el amor, en la paz. Porque dice en esta escritura, con los de corazones limpios que invocan al Señor. Y ahí vemos que cuando Jesucristo hablaba las bienaventuranzas, bienaventurados, dice que es los limpios de corazón. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí tiene que haber una santidad, huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia. Lo que dice el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Las personas que son sabias, que tienen sabiduría, saben alejarse físicamente de la tentación. Y esto es un acto de valentía. Por eso siempre sigue hablando en 1 Timoteo 6:11, también lo habla, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de la tentación y sigue la justicia. Vuelve a repetirlo en 1 Timoteo 6:11. Y dice, también habla de pelear. Hay varias cosas que nosotros podemos ir aprendiendo: huir y seguir la justicia. Seguir la justicia y pelear la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe, pelear una batalla de la fe, es luchar con la presencia de Dios, luchar. Muchas veces no tenemos fuerzas de nosotros mismos para luchar esta batalla, porque es una batalla espiritual. Entonces ahí nosotros echamos mano, dice, echa mano de la vida eterna. Esa vida eterna que Dios nos ha prometido, tenemos que, ¿cierto?, alcanzar esa vida eterna con esto que nosotros estamos hablando: huir de las pasiones juveniles, seguir la justicia, pelear la buena batalla y echar mano de la vida eterna, que son verbos, amados, que son enérgicos, ¿cierto? Son verbos, del verbo huir, huyan. Yo voy a huir, tú huyes, él huye. Todos conocemos la conjugación de los verbos. Pelear. Entonces son verbos activos, son enérgicos, no son inactivos. O sea, la vida cristiana, como nosotros, lo que está encomendando Pablo, es una vida cristiana que tiene que ser una fe activa. Una fe activa. La fe activa nos lleva, ¿cierto?, a entrar en ese camino del Señor, obedeciendo a Dios con valor y hacer lo que sabemos que es correcto. Entonces la palabra a nosotros nos orienta, nos aconseja. El Espíritu de Dios a nosotros nos aconseja. Es tiempo que entremos en acción. No esperar a actuar. ¿Por qué? Porque Satanás todavía continúa tentando hoy. La tentación está. Entonces cuando los demonios le dicen a Jesús: no los atormentes antes de tiempo, dan a entender que ellos tenían su destino final. ¿Y cuál es nuestro destino final? Como hijos de Dios, nosotros tenemos un destino final, y ese destino final se llama que nosotros hemos echado manos de la vida eterna, no de la condenación eterna. Los demonios y Satanás tienen su tiempo contado, su destino final. Entonces, amado, cuando nosotros creemos en Jesucristo, creemos en su presencia, Él nos ayuda a caminar en esta vida, en esta verdad, en la justicia de Dios. Que nosotros tengamos que huir de estas cosas pecaminosas.
cuáles son las tentaciones muchas veces juveniles hoy en día. Nosotros vemos, hermano, que la gente que no tiene a Cristo en su corazón, en su vida, andan estas cosas que son perjudiciales para el ser humano. Antiguamente, Dios hablaba por los profetas, pero el hombre pidió jueces. El hombre pidió jueces. El libro de los jueces, en el 5º periodo de los jueces, habla de un hombre llamado Jefte. Entonces, este Jefte era el 8º de los jueces israelitas. Y en el libro de los jueces, capítulo 11, hay una historia que a nosotros nos puede ayudar, ¿cierto? Nos puede ayudar porque dice las cosas que se enseñaron o las cosas que se escribieron, para nuestras enseñanzas se escribieron. Por lo tanto, dice la Biblia en Jueces, capítulo 11, versículo 12 en adelante hasta el 28. Voy a tratar de resumir esto para no hacerlo tan largo. Dice que Jefte envió mensajeros a los amonitas diciéndolo: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué vienes a atacar mi territorio? Porque dice que la Biblia, que el rey amonita vino para recuperar una tierra que el pueblo de Israel le había robado y querían recuperarla. Entonces Jefte le dice: nosotros no te hemos quitado tierra, no le hemos quitado tierra a los moabitas, no le hemos quitado. Y ahí le empieza a explicar, y usted lo puede leer en su casa, capítulo 11, del 12 al 28. Empieza a explicar, dice lo que ocurrió, que fue cuando nosotros salimos de Egipto, y nosotros pedimos permiso para pasar por su territorio, por el territorio de Edom. Él no los dejó pasar. Dice que ellos no los dejaron pasar por el lugar ahí, cuando ellos iban ¿cierto?, al lugar de la tierra que Dios le había prometido. Dios le había prometido al pueblo de Israel una tierra, pero no los dejó pasar. No los dejó seguir su camino. No los dejó pasar por ahí, por ese lugar. Desconfiaron, porque dice, desconfiaron del pueblo de Israel. Desconfiaron del pueblo de Dios. Al contrario, dice la Biblia, dice que acamparon con todo su ejército y atacó al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia, contando este relato, que el Dios de Israel, Yahweh, el creador del cielo y la tierra, dice, nos hizo vencer a todo el ejército de Sinón. Entonces nos apoderamos de todo el territorio de los amorreos que vivían allí. Y después le dice, ahora tú quieres recuperar el territorio que el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, les quitó a ustedes y nos dio a nosotros. Lo que su Dios Quemos le ha dado es de ustedes, y lo que nuestro Dios nos ha dado es de nosotros. Entonces Dios, cuando escucha al pueblo de Israel, lo saca de Egipto para llevarlo a una tierra prometida. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando se encontraron en esta tierra prometida, se encontraron con los moabitas. Ellos tenían un Dios, el Dios Quemos. Este Dios Quemo
era donde ellos sacrificaban seres humanos. Ese era su Dios. Por eso Jefte le dice, el Dios de Israel nos dio esta tierra a nosotros. Y su Dios, lo que le ha dado a ustedes, eso es de ustedes. Pero nosotros no le hemos quitado nada. Porque después lo dice también en este pasaje. Dice, 300 años hemos vivido en Hesbón y en Aroer, en las aldeas que lo rodean, en las ciudades a orillas del río Armón. Porque en todo este tiempo no se apoderaron de este territorio. Habían pasado 300 años de que habían conquistado ese lugar, ¿cierto? Pero nadie había disputado la posesión de esas tierras. 300 años. Por eso este juez le dice, yo no le he hecho ningún mal a ustedes. Ustedes están actuando mal al atacarnos. Pero el Dios de Israel será el que juzgue entre ustedes y nosotros. Pero dice que el rey de los amoabitas o amonitas no hizo caso del mensaje de Jefte que le había enviado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jefte? Jefte trató de resolver el problema sin derramamiento de sangre. ¿Qué hizo Amón? Ignoró su mensaje. Entonces el mensaje de Dios es un mensaje de salvación para el hombre, un mensaje para mantener la paz del hombre, la tranquilidad. Jesucristo vino a dar paz al corazón del hombre por ser nuestro Dios. Entonces lo que Dios nos entrega a nosotros debemos usarlo porque Él nos ha entregado a nosotros. ¿Qué nos ha entregado a nosotros? Él nos ha entregado su espíritu, su presencia en nuestra vida. Lo usamos para predicar el evangelio, para el reino de Dios. Lo usamos para Él. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Jefte? ¿Cuál es el punto de todo esto que hemos hablado? Es que él conocía los libros de Moisés. Él conocía la Torá. Él conocía las leyes de Dios. Entonces, amados, nosotros tenemos que, para conocer bien a nuestro Señor, a nuestro Salvador, tenemos que conocer las Escrituras. Tenemos que conocer la palabra. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque por ello alcanzaréis vida eterna. Esto es lo que nosotros nos ha dado, ¿cierto? Echamos mano de la vida eterna, esa vida eterna que Jesucristo nos ha dado. Lo que hacían ellos para que querían recobrar las tierras era un argumento claro, eran razonables lo que estaban diciendo ellos, era razonable. Pero quienes poseen la fe más valerosa son los que están dispuestos a hacer la paz. Jefte siempre quiso hacer la paz. Siempre quiso hacer la paz con ellos, la tranquilidad. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Atacaron. Gente, este rey de los amoabitas era un rey ambicioso, con ambición. Muchas veces la ambición no esconde su propósito debajo de un alegato. Siempre hay una ambición detrás de todo eso. Pero los esfuerzos de aquellos que son pacificadores muchas veces se vuelven estériles. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos a Dios. Es ahí cuando queremos ser pacificadores. Por eso cuando Jesucristo predicaba las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, cuando decía, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son los llamados hijos de Dios, los que hacen la paz, la paz que Dios les entrega. ¿Por qué? Porque hemos echado mano de
de la vida eterna. Hemos peleado la buena batalla, peleamos la buena batalla. No estamos peleando una batalla como lo hizo Pedro cuando levanta la espada y le corta la cabeza, cuando Jesús le dice: Pedro, no es con hierro, no es por la fuerza, porque le dijo: el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces es con la paz que Dios nos da, la tranquilidad. Somos pacificadores. Pero el rey de Israel le dijo que le había robado su tierra y quería recuperarla. Nosotros vemos hoy día, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Todavía el pueblo de Israel quieren quitarle su tierra. Quieren quitarle su tierra, pero Dios le dio esa tierra. Lo sacó de la esclavitud de Egipto, donde había idolatría, había tantas cosas que ellos traían, y Dios por el camino, en medio del desierto, tenía que sacarle todos esos pensamientos que ellos tenían. Nosotros vemos en el libro de 2 Samuel, cuando Simeí maldice a David. Aquí nosotros encontramos algo particularmente que quizás nosotros como hombres a lo mejor nos cuesta hacer. Estuvimos hablando en otros programas que muchas veces el reino de los cielos totalmente a cómo actúa la gente. Por eso que el evangelio para la gente es como raro. Amar al que te daña, amar al que te está dañando, o al que te aborrece, ora por esa persona. ¿Qué van a hacer? Algunas personas usan la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. El que me la hizo, yo se la hago. Pero esto no es así. En el evangelio es diferente. Mira, te voy a leer parte de este capítulo. También lo voy a resumir un poquito para que usted lo entienda. 2 Samuel capítulo 16, del 5 al 14, dice: cuando el rey David llegó a Bahurín, salió a su encuentro Simí. Por eso estamos hablando que de repente, cuando nosotros vamos en un camino, siempre, como la lucha no es contra carne ni sangre, ni contra principado, ¿cierto? Hay personas que les gusta actuar conforme a lo que actúan los demonios. Entonces salió a su encuentro Simí, que era pariente de Saúl, y Simí empezó a arrojarle piedra a David y a los guardias que lo rodeaban. Le empezó a tirar piedra y además le insultaba y le decía: vete de aquí, asesino malvado. ¿Tú querías ser rey? Le dijo: ¿tú quieres ser rey? Por eso mataste a los parientes de Saúl. Muchas veces el enemigo te empieza a enrostrar el pasado. Cuando tú cometes un error, cuando has cometido un error, siempre te va a enrostrar el pasado. Pero cuando tú vienes a Cristo, hay un cambio, hay una renovación. Jesucristo te perdona los pecados. Y de aquí en adelante hay algo nuevo, un presente. Por eso Jesucristo dice, cuando dijo, todo está consumado, cuando Jesucristo te da la salvación a tu vida, eso tú lo crees en una confianza del corazón. Entonces dice que este hombre insultaba a David y le dice: por eso mataste a los parientes de Saúl, pero ahora Dios te está castigando. Qué bueno que ahora el rey es tu hijo Absalón. Eso te merece por asesino. Entonces le vinieron consecuencias a David, ¿cierto? Por tomar la mujer de Urías. Vino consecuencia del pecado. Hay una consecuencia que arrastra al hombre. Hay pecados que arrastran al hombre. Entonces muchas veces cuando la persona viene a Cristo, esas consecuencias siempre te las van a enrostrar. Pero tú tienes que tener la confianza en Jesucristo, que Él te ha salvado, te ha perdonado todos los pecados. Entonces dice la Escritura: Abisai le dijo al rey: ¿por qué permite su majestad que este inútil lo ofenda? Déjeme
déjeme ir a cortarle la cabeza. Pero el rey le dijo, mira lo que le dice el rey, no te metas en mis asuntos. Tal vez Dios lo mandó a maldecirme. O sea, él mantuvo la paz, él mantuvo la tranquilidad, esa paz que tenía, ¿cierto? La presencia de Dios en su vida, la paz, la tranquilidad. Acuérdense que cuando en el Salmo 51, si es que bien me recuerdo, cuando él comete el error, él dice que no me aparte, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Él rogaba a Dios, clamaba a Dios, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Entonces decía, le dijo, no te metas en mis asuntos, tal vez Dios lo mandó a maldecirme. Si es así, nosotros no somos nadie para impedírselo. Déjalo que me siga maldiciendo. Y después enseguida David le dijo a Abisai y a todos sus sirvientes, déjelo que me ofenda, todo lo que quiera, pues Dios le ha ordenado hacerlo, si hasta mi propio hijo quiere matarme. Porque Absalón, acuérdese que también Absalón empezó a seguir a David. Con más razón ahora este hombre de la tribu de Benjamín. Pero cuando Dios vea lo mucho que estoy sufriendo, tal vez envíe bendiciones y no maldiciones. Y dice que Simí lo seguía maldiciendo, arrojándole piedra, levantándole polvo. Entonces David soportó las maldiciones de Simei. Entonces, ¿por qué el hombre juzga a otro hombre? Aquellas personas que juzgan a ese hombre se están juzgando a sí mismos, porque ellos no han cambiado. Cuando la persona cambia, es diferente, porque está la presencia de Dios y lo creemos eso. Esa es la confianza que nosotros tenemos en que creemos en Jesucristo. Entonces las sonrisas del mundo son peligrosas con un ceño fruncido. Muchas veces ríen, pero es una risa pasajera. La Biblia dice que nosotros nos gozamos en las tribulaciones, mantenemos el gozo en todo momento, el sufrimiento, aunque vengan contra nosotros. Nosotros siempre estamos con el gozo del Señor, porque David salvó la vida de Saúl, muchas veces la salvó, mientras Saúl buscaba la suya propia. Saúl perseguía a David, tuvo un momento para matarlo, pero no lo hizo. Sus mismos soldados le dijeron, mira, Dios te lo ha dado, y está aquí. Cuando estaba en una cueva, ahí cuando entró Saúl a hacer sus necesidades, dice la Biblia, en la oscuridad, él podía perfectamente haberlo matado, pero él dice la Biblia que no tocó a aquel que era ungido en ese tiempo por parte de Dios. Acuérdense que a Saúl se apartó de Dios, Por eso cuando ellos venían de la guerra, cuando la gente decía, Saúl mató a 1000 y David a 10.000, porque ya estaban viendo que la bendición estaba sobre David. Entonces, muchas veces hallamos raros cuando nos acusan de aquellas cosas que nosotros hemos evitado, las evitamos. Muchas veces los hombres se constituyen nuestros jueces, pero el juicio es conforme a la verdad, conforme a la palabra de Dios. David fue maldecido, pero fue paciente, tuvo la paz, tuvo la tranquilidad. La paciencia es parte de nuestra vocación. La Biblia nos enseña que es parte de nuestra vocación. Por eso cuando Pedro habla, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud. Estuvimos hablando de otros programas. Nosotros cuando alcanzamos al Señor no tenemos conocimiento, solamente la fe que Dios nos entrega, alcanzamos la salvación en Cristo Jesús, pero a esa fe le añadimos esta virtud. La virtud es bondad, porque esa bondad, esa misericordia que Dios tuvo con nosotros empezamos a amar al Señor, a Jesucristo nuestro Señor, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y nos amamos también a nosotros mismos porque Dios nos ha amado. Entonces ponemos toda diligencia en esto para a nuestra fe añadirle la virtud, y a la virtud
ahí recién viene el conocimiento. El conocimiento se va viendo a través del tiempo, porque esto es algo que uno va en un caminar constante con Dios. Uno va adquiriendo ese conocimiento. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios que llevamos años en el Evangelio, a veces la Biblia se nos cierra. Pero le pedimos al Señor que Dios nos dé esa claridad para poder entregar la Biblia con un conocimiento real de Él, para que la gente pueda entenderla. Ese conocimiento también le añadimos, según lo que dice en este capítulo de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, dice a ese conocimiento dominio propio. Ese dominio propio, amado, ese dominio propio es lo que tuvo David. Cuando este hombre lo maldecía, tuvo dominio propio. Esas cosas son cosas que nosotros, amados, como hijos de Dios, tenemos que tenerla. Dominio propio. Y el dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y la piedad, afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. Y dice, porque si en estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si pertenecemos al Señor, el arduo trabajo que nosotros estamos hablando es una afirmación de ser elegido por Dios. Dios nos ha llamado a este camino. Es una vocación, es una elección. Hemos elegido la vida. Hemos elegido este camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si estamos en esta seguridad, nunca vamos a ser descarriados por falsos maestros o por encantos del pecado, porque la tentación está. Pero Cristo dice que oró por los que lo maldecían y lo crucificaron. El espíritu humilde saca algo bueno de nosotros, en lugar de ser irritarnos. Entonces David vio la mano de Dios en esto. Podemos depender de Dios para recompensar no solo nuestros servicios, sino nuestro sufrimiento. Y Jesús enseñó con autoridad. Enseñó con autoridad cuando los demonios se aparecieron en el camino de Jesucristo. Los demonios le dijeron, has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Yahshua, Jesús Nazareno, ¿qué tienes con nosotros? Has venido a destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero los demonios dicen que supieron que Jesús era el Hijo de Dios. Él le presentó las credenciales. Le presentó sus credenciales. Él es el Hijo de Dios. Hasta las tinieblas lo reconocen como el Mesías. ¿Qué tienes conmigo? Cuando le dice María a Jesucristo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Lo que le estaba diciendo María a Jesucristo era resolver un problema. Porque había poco vino cuando convierte el agua en vino. Entonces la respuesta de Jesús a María no es fácil muchas veces de entender, y quizás ese es el punto. Muchas veces nosotros no entendemos cómo Dios está trabajando cada día en nuestra vida. Quizás cada día le damos gracias al Señor por despertar, le damos gracias por la comida, seguimos en el camino y hacemos cosas normalmente como cualquier persona, pero ahí está la presencia del Señor trabajando, porque nosotros siempre estamos clamando al Señor, buscando. No entendemos muchas cosas, pero después vamos entendiendo en el caminar del Señor, vamos entendiendo por qué Dios muchas veces nos dio esa palabra a nuestra vida, a nuestro corazón para entenderla. María no logró entender lo que Jesús pensaba, porque cuando le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora.
Pero María confió en lo que Jesús haría. O sea, los que creen en Yeshua HaMashiach, los que creen en Jesús, se hallan muchas veces en situaciones que no entienden, pero deben seguir confiando en Él, que Él hará lo que es mejor. Cuando Jesucristo se presenta, cuando va por el camino y le aparecen estos dos endemoniados gadarenos, y Él le dice la Escritura, estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y le dijo Él: id. Y ellos salieron de estos dos endemoniados. Por eso la Escritura dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, príncipes de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas. Entonces ellos salieron, se fueron a aquel hato de cerdo, dice, y todo el hato de cerdo se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Entonces nosotros vemos la prueba de los demonios, que es una intención destructiva. Los demonios quieren destruir al ser humano. Por eso Jesucristo, cuando se le aparece esto de endemoniado, Él se acercó. Por eso la Biblia a nosotros nos llama una misión, ¿cierto? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice, echando fuera demonios, poniendo las manos sobre el enfermo y echando fuera los demonios, echar fuera los demonios. ¿Por qué? Porque esos demonios son destructivos, los demonios son destructivos, quieren destruir al ser humano. Porque el orgullo dice que viene del cielo cuando Satán, dice, se enorgulleció y trajo un tercio de los ángeles aquí en la tierra, que son los ángeles caídos. Entonces su intención es destructiva. Pero Jesús, si usted ve a través de la Biblia, muestra el valor que da a cada vida humana. Él ama, Él nos ama. Él ama a todo ser humano. Aunque estas personas por los judíos se consideran gente inmunda, gente que no tenía a Dios, que no era judía, pero Dios se acercó para sanarlos. Muestra el valor el Señor hacia la vida humana. Pero ¿qué hizo la gente de aquel alrededor? Vinieron delante de Jesús y le rogaron que se fuera de sus contornos. Echaron a Jesucristo. La gente le pidió a Jesús que se fuera. Estaban molestos. ¿Por qué estaban molestos? Por la pérdida de un hato de cerdo. Pero ellos no podían alegrarse con la liberación de los hombres que estaban poseídos por el demonio. Ellos no veían más allá de lo que Jesucristo estaba haciendo. Les preocupaban más las propiedades, les preocupaban más los programas de la gente. Pero los seres humanos han sido creados a imagen de Dios, cada uno de nosotros. Por eso que nosotros amamos al Señor, porque Él vino un día a nuestros caminos, apareció en el camino cuando estábamos en problemas, cuando estábamos en dificultad. Ahí apareció Jesucristo, que alguien nos predicó el Evangelio a nuestra vida. El ser humano tiene un valor eterno. Tiene un valor eterno. Por eso cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés va a buscar las tablas de la ley al pueblo para que el pueblo se apartara para Dios, lo que quería es que tener un pueblo para Él. Y aún quiere tener un pueblo para Él. Y también le dijo, mira, yo te pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Dios te dice en esta hora, escoge la vida. Permita que Jesús obre en su vida. Permita que siga Dios obrando cada día en nuestros corazones. Gloria a Dios.
Por eso, amados, empezamos esta predicación, que hay una diferencia entre fe y creencia. La fe es una certeza, es una convicción segura, es una seguridad en creer que es el Mesías, el Rey eterno, el que puede hacer una transformación. Nosotros hacemos lo posible y Él hace lo imposible. Es diferencia a las creencias. Las creencias es algo que está en la mente, que algunos dicen es probable, a lo mejor es verdadero, es como que desconfían. Es como lo que puso Satán en la mente de Adán y Eva, con que Dios les dijo que no morirían. El tentador siempre quiere que el hombre caiga. Por eso tenemos que tener la seguridad en la palabra del Señor. Dios los bendiga grandemente, amados. Vamos a orar. Quizás haya algún problema, alguna dificultad. Siempre hay en el caminar, en este caminar siempre hay dificultades que se nos presentan en el camino. Pero cuando se nos presenta Jesucristo en el camino, viene la presencia de Dios, así como cambió a Pablo en el camino a Damasco, que viene la presencia de Dios, su Espíritu, ¿cierto? Y cambió. Y Dios le dijo: este es mi instrumento escogido mío. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a buscar al Señor. Amén. Clame al Señor. Clame al Señor. Alabado sea Cristo. Oh Padre, te doy gracias. Gracias, Jesucristo, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque esta palabra no llegará vacía, Señor. Toca, Señor, el corazón de aquellos que te necesitan, Señor. Gracias, Jesucristo, porque creemos, Señor, que tu misericordia es grande. Gracias, Señor, por tu presencia. Tu presencia, Señor, que es la que necesitamos muchas veces cuando tenemos dificultades, Jesús. Gracias. ¿De dónde vendrá mi socorro sino de ti, Señor? Tú eres mi refugio, a donde yo puedo refugiarme, Jesús. Es en tu presencia. Señor, en esta hora clamamos, Señor, a tu misericordia por aquellos, Señor, que quizás también no te conocen, Señor. Quizás que para la gente son inmundas. Señor, tócale sus corazones. Ellos necesitan de ti, Jesús. Tócale sus vidas para que ellos, que tu presencia pueda convencerlos, Señor, de que tú eres un Dios amoroso. Padre, yo te doy gracias. Inscríbelos en el libro de la vida. Y que ellos crean y confíen en ti, Señor, que estamos escondidos en ti, que tu salvación está escondida en ti, en Cristo Jesús, para una vida eterna. Echamos mano de esta vida eterna. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu. Amén y amén. Gracias, Jesucristo. Aleluya. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai significa alabado sea el Señor. Gracias por compartir. Gracias por poner un like. Gracias por gloria a Dios. Ranito, Cristian Galás. Gracias por estar escuchando la palabra del Señor, que nos hace bien. Dios te bendiga grandemente. Sigue adelante. Me he dado cuenta, he visto que estás ya caminando, y eso es bueno. Eso es bueno. Nunca te sueltes de la mano del Señor. Gracias al Señor. Gracias, siempre dándole las gracias a Él, porque no podríamos hacer nada si no es por su presencia, por su Espíritu.
Nos estaríamos viendo ya el próximo sábado a las 21 horas. Y hay muchos que ven este programa diferido y también ellos pueden compartir. Compartan, deje su petición para seguir orando, seguir clamando, y estamos en contacto. Comparta a sus amigos, a sus amigas, ¿cierto?, a sus parientes, para que el Evangelio de Jesucristo siga creciendo. Dios los bendiga grandemente. Shalom, la paz del Señor, la paz de Dios en sus corazones. Nos vemos. Amén. Dios los bendiga. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser.